bueno, vamos entonces a comentarles esto, ¿no? Este detalle, ¿no? Que yo quisiera mejorar. Generalmente no tengo problemas, tengo serios problemas con, no sé exactamente cuando estoy, estoy, estoy saliendo al aire, me refiero con mi sonido, ¿no? Bueno, entonces ya recién voy en el versículo 23, hablábamos del versículo 20 en adelante, ¿no es cierto? Por la fe vemos como los padres de Moisés, estoy en el versículo 23, en el capítulo 11, hermanos, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que cuando dice, hermanos, que los padres de Moisés, ya los padres mostraron fe, cuando percibieron que el pequeño era favorecido, ya, de una forma especial por Dios. Y tomaron medidas de fe para salvar su vida a pesar de todo el peligro que había, ¿no? Entonces, hermanos, notamos aquí que en el versículo ya del 24 al 26, la fe de Moisés en la corte de Faraón, ahí también notamos otra cosa. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, hermanos, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿no? Entonces ahí notamos, hermanos, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces Moisés mostró fe. ¿Qué es lo que hizo? Mostró fe cuando dejó que Dios, la idea era que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Esa era la clave, ¿no? En vez de dejar que Faraón hiciera el destino de su vida, él dijo, no, si Dios me llamó, yo voy a estar ahí. Entonces vemos, hermanos, que dice, escogiendo antes ser maltratado. Y esta decisión tuvo consecuencias, hermano, porque Moisés sabía que hacer las cosas a la manera de Dios significaba ser maltratado. Él tenía ese antecedente. Entonces, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, el pecado sí tiene deleites, hermano. Pero Moisés ya los vio como algo pasajero. Incluso si esto durara toda nuestra vida terrenal, él sabía que era lo mejor para escoger. Entonces vemos, hermanos, que aquí Moisés, cuando hablamos del vituperio de Cristo, Moisés probablemente no lo sabía en ese momento, pero su decisión de servir a Dios ya y a su pueblo lo puso, ¿no es cierto?, en la compañía de Jesús, quien sufrió, ¿no es cierto?, para dar libertad al hombre. Te fijas que se puso en la misma línea de la que Cristo, ¿no es cierto?, él colocó sus ojos, ¿no? Él sabía que tenía que ir a la cruz y sabía que a través de ella se podía obtener la salvación. Entonces, cuando dice el verso 27, la fe de Moisés cuando dejó Egipto. Entonces dice el verso, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se fija que los ojos naturales de Moisés podían ver el peligro de Faraón, ¿ya? Y entendió el peligro de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto. Sin embargo, su ojo, hermanos, en este caso su ojo de fe, pudo ver al invisible. Mire qué interesante esta frase. Pudo ver al invisible y entendió, hermanos, que Dios era un factor mucho más grande, ¿no es cierto?, en su situación que un faraón enojado. Porque acuérdate que, hermanos, Faraón se molestó demasiado y comenzó a perseguirlo de alguna manera, ¿no? Entonces notamos aquí cómo Moisés mostró fe cuando guió al pueblo de Israel a celebrar, hermanos, la Pascua en obediencia a la orden de Dios. Aquí está el versículo 28, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí notamos, hermanos, que se requirió fe, ¿cierto? Fe para creer que la sangre de un cordero, ¿ya? La sangre del cordero en el marco de la puerta, ¿te acuerdas?, salvaría, hermanos, del terror, en este caso del ángel de la muerte. Pero Moisés tenía fe
y condujo, ¿no es cierto?, a su nación a cumplir con la Pascua. Así que, hermanos, es muy impresionante esto, ¿ves? Notar, hermanos, cómo el Señor le guía a esto y le hace notar, le hace ver el plan de salvación desde el principio. También dice el verso 29, cuando la fe del pueblo, cuando cruzan el Mar Rojo, dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se fija? Entonces aquí, hermanos, que la diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Rojo y los egipcios, hermanos, que los siguieron, no fue el valor, sino fue la fe. Fíjate el detalle aquí. Los egipcios también tenían el mismo valor y a lo mejor tenían más valor que ellos. Me refiero a coraje, ¿no es cierto? Pero no era lo mismo, no era la misma fe. Los egipcios nunca tuvieron fe, pero los israelitas tuvieron fe y ambos, ¿no es cierto?, tuvieron destinos diferentes. Entonces, si tú te fijas, los israelitas pasaron todo el Mar Rojo y los egipcios fueron ahogados completamente. Y ahí notamos las diferencias, hermanos. Nuestra fe nos permite pasar por cosas increíbles, hermanos. Sin embargo, ahí ellos, los que son incrédulos, los que no han decidido no creer, hermanos, generalmente son ahogados en el camino de la vida. Así que, hermanos, vemos entonces el versículo 30, la fe del pueblo de Israel al dar vueltas alrededor de Jericó, como Dios se lo había ordenado. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y aquí notamos, hermanos, que en Jericó el pueblo de Israel tuvo una fe muy audaz y no había vuelta atrás, porque habían cruzado el río Jordán en un nivel de agua bastante alto, lo que impediría cualquier intento de volverse atrás, o sea, de retirada. Aquí vemos entonces que en Jericó, hermanos, el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. Y esta también es muy interesante para nosotros, ¿eh? Hay que aprender a tener una fe obediente. No entendían, fíjate, realmente lo que Dios estaba haciendo, no lo captaban totalmente. Sin embargo, obedecieron de todas formas. ¿Te fijas qué importante, hermanos, cuando nosotros obedecemos sí o sí, aunque no entendemos lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero vamos detrás de las escrituras, vamos detrás de la dirección del Espíritu Santo? Entonces, hermano, dice la palabra que después de rodear los 7 días, ya vemos que en Jericó, hermano, aquí, el pueblo de Israel tuvo una fe muy paciente también, porque no fue a la primera. Los muros no cayeron durante los primeros 7 días, o en este caso los primeros 6 días. Sin embargo, siguieron marchando. ¿Te fijas? Como Dios se los había ordenado. ¿Te fijas el detalle, hermanos? Entonces, aunque no venga la primera vez, aunque no venga la segunda vez, aunque no avance, tienes que seguir creyendo. Sigue creyendo, confiando que llegará en algún minuto lo que Dios te ha prometido o lo que Dios te ha dado. ¿Ok? Entonces vemos, hermanos, que en Jericó el pueblo el pueblo de Israel tuvo una fe anticipada. No solo tuvo una fe obediente, no solo tuvo una fe paciente, también tuvo una fe anticipada. Ellos sabían que Dios actuaría en el 7º día cuando ellos gritaron. ¿Fija el detalle? Entonces hay que aprender de este capítulo mucho, ¿no, hermanos? ¿No? Ahora vemos la fe de Rahab. Vamos a ver la fe de Rahab, hermanos. Dice el versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice, por la fe Rahab. ¿Te fijas, hermanos? Aquí vemos que eso sale en Josué capítulo 2. Pudiera parecer un ejemplo que no era inusual de fe, ¿no? Pero su confianza en Dios y su disposición de identificarse con su pueblo sin importar el costo fue digno de admiración. El caso de Rahab, hermano. Dice que habiendo recibido a los espías en paz, cuando los espías hebreos llegaron,
con Rahab, ella declaró algo muy interesante. Dijo, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa era una declaración increíble, hermano, una declaración de alguien pagano que comenzó y aprendió a tener fe en el Señor. Y aquí, esta fue en el fondo la prueba de la fe de Rahab. ¿No es cierto? Y quizás no era una fe muy fuerte o no era una fe muy perfecta, pero ciertamente fue admirable la fe que tuvo esta mujer. De hecho, Clemente de Roma, que fue uno de los primeros cristianos, hermanos antiguos de la Escritura, fue el primero en ver un símbolo de la sangre de Jesús en el cordón grana, hermano, que Rahab colgó fuera de su ventana. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, aquí eso queda así como muy sorprendente, porque esta mujer no estaba acostumbrada a eso, no había estudiado las escrituras, seguramente había escuchado por ahí, ¿no? Había oído, ¿ya? Entonces, aquí en el verso 32, aquí vemos otros héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el escritor, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí notamos entonces cómo Gedeón fue un hombre que valientemente destruyó ídolos, ¿ya? Y fue usado poderosamente por Dios para derrotar un ejército mucho más numeroso que lo de madianitas. Sin embargo, también fue un hombre que dudó, hermano. Mira, para que tú sepas, si no todos los hombres de fe fueron perfectos, dudó de la palabra de Dios al principio, y repetidamente él pide confirmación una y otra vez. ¿Te fijas que eso de pedir confirmación una y otra vez, también una quizás, pero no a cada rato, porque este hombre la pidió varias veces, en el fondo como que no le creía a Dios? Sin embargo, Dios tuvo paciencia con él. Barak también dice, Barak dirigió al pueblo de Israel a una dramática victoria sobre los cananitas, hermanos. Sin embargo, él titubeó y solo siguió adelante cuando Débora lo animó, ¿ya? Entonces, ¿te fijas el detalle, hermanos? Sansón fue usado de una manera poderosa por el Señor para ir en derrota de los filisteos. Sin embargo, nunca realizó todo su potencial, hermanos. Su vida terminó trágicamente después de haber sido seducido por Dalila. ¿Te fijas? Sin embargo, en algunos momentos, él fue usado porque él tenía fe también. Ya Jefté fue otro, hermanos, fue otro utilizado por Dios para derrotar a los amonitas, dice. Sin embargo, hermano, Jefté se dice que hizo un voto prácticamente insensato, y lo cumplió obstinadamente, ¿no es cierto?, en Jueces capítulo 11. Y bueno, ¿para qué decir de David? Fue increíble hombre de fe. David fue un hombre increíblemente de fe. Sin embargo, también falló con Betsabé, hermano. Falló con Betsabé y con sus propios hijos. Tuvo tremendos errores, pero su fe fue tan impresionante, hermanos. Y entonces cada uno de estos hombres fueron hombres de fe. Sin embargo, tuvieron notables, ¿no es cierto?, áreas de fracasos en su vida. Y de hecho, Hebreos 11 los coloca allí, hermanos. Los elogia por su fe y los, como digo, podríamos decir que los incluye en esta lista especial de héroes de la fe, o la galería de la fe, ¿no? Así que, y esto nos muestra, hermanos, que una fe débil, mire, esto es lo que nos muestra, que una fe débil es mejor que ser incrédulo. Así que, como un granito de mostaza, necesitamos una fe, aunque sea pequeña, hermanos. ¿Ya? Y usted no tiene que ser perfecto en este caso, para lograr ser parte de esta galería de fe, o de esta lista enorme del capítulo 11, hermanos. No. Esta fe pequeña que usted tiene, que yo tengo, sigamos cultivándola. Y yo le comenté el otro día, hermanos, con Biblia aumentamos la fe. Con las escrituras la fe avanza. Así que siga leyendo, meditándola,
como la vaquita, ¿no es cierto? Metiendo la palabra a su boquita ahí, ¿verdad? Una y otra vez va al estómago y después, bueno, eso hacía la vaquita, ¿no? Y salía otra vez afuera y salía y la volvía y le sacaba todos los nutrientes posibles. Amén. Hágalo común. Saboréela, medítela, piénsela, porque eso le va a dar fe. ¿Amén? Entonces vemos aquí, hermanos, en los versículos 33 al 35, por fe algunos resultaron victoriosos, ya dice, por encima de sus circunstancias. Dice la Biblia que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Mire todo lo que hicieron, ¿no? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí podemos nombrar algunos de ellos, hermanos, algunos de los que conquistaron reinos: David, Josué, ya el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías, algunos de los que hicieron justicia, como el caso de Elías, el caso de Eliseo, y todos los profetas de Dios también, incluso incluyendo al rey Josías, ¿ya? Algunos de los que alcanzaron promesas, por ejemplo, como el caso de Caleb, Gedeón, Barak, o algunos de los que taparon bocas de leones, hermanos. El caso de Daniel, David, Benaía, o uno de los valientes, que era uno de los valientes de David, te fijas, taparon bocas de leones. Algunos de los que apagaron fuegos impetuosos, como el caso de Sadrach, Mesach, Abednego, o algunos de los que evitaron filo de espada, como el caso de David, cuando escapa tanto de la espada de Goliat como de la espada de Saúl, o cuando Moisés escapa de la espada de Faraón, o cuando Elías escapa de la espada de Jezabel. De una u otra manera, hermanos, de una u otra manera, Dios librando a su pueblo por la fe, ¿ya? Y algunos de los que sacaron fuerzas de debilidad, como el caso de Sara, como el caso de Gedeón, Abraham, Esther, el rey Ezequías, o algunos de los que se hicieron fuertes en batalla, y así seguimos nombrando mucho. Y este último que nombramos podría ser mujeres que recibieron sus muertos mediante la resurrección, hermanos, ¿ya? La viuda de Serepta, la Tsunamita. ¿Te recuerdas cuando ellos reciben sus muertos en resurrección? ¿Te fijas? Entonces aquí, hermanos, es increíble, hermanos. Es impresionante. Y terminando ya los versículos 35 al 38, vemos que por fe algunos resultaron victoriosos por debajo de sus circunstancias, o sea, debajo y por encima de sus circunstancias. Dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, ¿no? Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la palabra atormentados, ya en el original, esta palabra lleva la idea de ser golpeado con un palo o con un garrote, hermanos, ¿no? Cuando hablamos de mejor resurrección, como dijo Jesús en Juan capítulo 5, 29, hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Y estos merecedores recibieron la mejor resurrección. ¿Cierto? Un día los que han muerto han llevado una vida fuerte, firme en la fe. Un día tendrán una mejor resurrección. Vituperios y azotes, hermanos. Isaac soportó las crueles burlas de Ismael. Sansón fue humillado por los filisteos. Cuando hablamos de prisiones y cárceles,
José, acuérdate que el inocente José fue echado en la prisión por su fe. O el rey maligno, en este caso Acab, ¿te acuerdas? Acab encarceló al profeta Miqueas, fueron apedreados. Zacarías dice que fue apedreado ya a muerte entre el altar y el templo. O Nabot, ¿te acuerdas de Nabot cuando fue mandado a apedrear por Jezabel? ¿Ya? Aserrados también, según una tradición muy confiable, dice, hermanos, que Isaías fue aserrado en dos, o sea, fue cortado en dos y fue obviamente asesinado. Muertos a filo de espada. Es increíble la lista, hermanos. 85 sacerdotes asesinados por Doeg, ¿ya? O los profetas asesinados en el tiempo de Elías. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, como Elías en este caso, y seguramente Juan el Bautista, quien ellos insistieron en ponerse esta ropa humilde y no les importó la humildad, no les importó la incomodidad. Y decía la palabra, de los cuales el mundo no es digno. O sea, el mundo no es necesariamente amigable con la gente de fe, no. El mundo tampoco es necesariamente digno de ningún hombre de fe. ¿Okay? Entonces vemos, hermanos, cómo el grupo de despreciados y maltratados siervos de Dios eran de mayor valor real que el resto de la humanidad junta, hermanos. Eso decía Morris. ¿Ya? Entonces, hermanos, David, Elías y los profetas, bajo el liderazgo de Abdías, fueron forzados a huir, a esconderse en cuevas. Cuando dice por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, muchos de ellos tuvieron que arrancar prácticamente. Terminamos en conclusión, hermanos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mira, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y ahí le dice el autor, pero para nosotros sí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí vemos, hermanos, que a pesar de que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos nunca vieron la promesa, hermanos, de la misma forma que nosotros la vemos desde este lado de la cruz, digamos. Ellos no recibieron lo prometido. Vemos el testimonio, hermanos, de la obra completada por el Mesías para ellos. Hoy día nosotros podemos ver que eso sucedió, que eso pasó. Entonces se nos ha provisto una cosa mejor, dice el autor de Hebreos, viendo y disfrutando de la obra completada de Jesús por cada uno de nosotros. Entonces tenemos razones mucho mejores para aferrarnos a la fe. Nosotros podemos aferrarnos a la fe, pero con toda nuestra fuerza, y no dejar, hermanos, que el desánimo o los tiempos difíciles como han venido últimamente nos derroten y sigamos confiando. Si alguno de los nuestros ha tenido que partir, hermanos, confiamos en que Dios lo llevó a una mejor vida. Confiamos en eso. Claro, no confiamos que ha venido el juicio sobre nosotros, si el juicio de Dios ha venido sobre Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Así que si alguno de nosotros nos toca partir en esta pandemia, que ya han partido varios, ¿ya? Hermanos, no tenga temor. Usted es un hombre y una mujer de fe. Y si Dios decide llevarle, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? Que nos lleve, si tiene que hacerlo. Él sabe todo el momento, el día y la hora en que tenemos que partir. Pero no seamos incrédulos, confiemos en lo que Dios está permitiendo en esta vida, ¿no? Y obremos al Señor para que Él nos guarde. ¿Para qué? Para poder tener un poco más de tiempo en esta tierra, para servirle, para servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Así que, hermanos, que Dios la idea, ¿no? Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces la idea de perfeccionado es completo. Ellos no podían ser hechos completos hasta el sacrificio de Jesús. Ellos anhelaban a Jesús y anhelaban su obra, hermanos. Nosotros la vemos hacia atrás y disfrutamos
¿no es cierto?, de su obra ahora completamente. Así que ánimo, hermanos, ánimo, queridos hermanos. Dios está con nuestra vida, Él está con nosotros, a nuestro lado. Él es bueno y Él ha sido fiel con nosotros. Así que, hermanos, se le ha llamado a Hebreos la galería de la fama de la fe. Y no hay duda, hermanos, de que el autor sorprendió a sus lectores con toda esta cantidad, esta lista, con la conclusión. Estos héroes judíos admirables no recibieron el premio total de parte de Dios porque murieron antes que Cristo viniera. Entonces, en el plan de Dios, ellos y los creyentes cristianos, ¿no es cierto?, que de igual manera soportaron muchas pruebas, serán recompensados juntos. Entonces, una vez más, Hebreos muestra, hermanos, que el cristianismo, hermanos, ya ofrece una mejor alternativa que el judaísmo. Hay solidaridad, hermanos, entre los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento serán glorificados juntos. ¿Te fijas el detalle? No solo somos uno en el cuerpo de Cristo, con todos los que están vivos ya, sino que también somos uno con todos los que ya han partido o ya les ha tocado vivir. Todos somos necesarios para ser perfectos en Él. Amén. Así que, hermanos, nuevamente tuve una transmisión un poco complicada. Nos faltan los ruidos, nos faltan que no hay sonido, pero ahí estamos, no nos vamos a quedar sin escuchar una palabra de Dios. Así que ánimo, hermanos, tu fe, aunque sea pequeña, puede salvarte. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y estamos encontrándonos mañana a ver si logro mejorar el tema. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga sus vidas.